Estás escuchando Mapuki Moon, conocimiento de la tierra. Las palabras florecen en la voz de los pueblos originarios. No estamos solos, aprendemos del pueblo tehuelche mapuche. Un programa de radio realizado por EIB, Educación Intercultural Bilingüe de Chubut, y los alumnos del Colegio 774 de Puyén. Sembrarte es una iniciativa de dos mujeres, artistas y campesinas de acá de la localidad de Puyén, que somos Marcelina Villegas y Gaby Cova, la que habla, motivadas por la preocupación de todos los incendios que sufrimos en estos últimos años acá en la comarca, sobre todo en el lugar donde vivimos, donde se ha perdido muchísimo bosque, con toda su diversidad. Bueno, mi nombre es Laura, soy ceramista, hago cerámica desde el 2004. La idea viene, de un agricultor que se llamaba Fukuoka, y ecologista. Entonces él lo hizo en Japón y después esto se fue expandiendo. Y hay materiales en YouTube que una vuelta hicimos este encuentro en Gaby y Marcelina, en el Coihue, yo participé, y pasaron mucho material sobre Fukuoka que lo pueden encontrar en YouTube. Gran filósofo. Sí, y un filósofo, claro. Bueno, les cuento, nosotros nos unimos a esta movida de las bolitas de Fukuoka recién este año, pero hace 3 años que se están armando las bolitas acá en Epuyén. Más que nada el lugar de encuentro era el Centro Cultural Antupillén, y como pasó lo del incendio y no hay un espacio donde poder hacerlas, ofrecimos la casa para que se haga ese taller. De esta manera entramos al proyecto, que comenzó con Gaby Cova, también como interesada en hacer algo más artístico, aparte de las bolitas, como hacer algo artístico con las semillas. Y después se fue sumando gente, ella también con Marcelina, y así se fue formando. Entonces la idea es que todos los años se hagan las bolitas, se tiren en los mismos lugares, y es como se tiran en la montaña arriba, no vamos a poder ver los brotes, es imposible, lo tiran con avioneta, no hay acceso. Entonces hay que hacerlo muchos años seguidos para poder ver si eso funciona o no. Y justo el sábado Puerto Bonito va a entregar una parcela para que se puedan empezar a tirar ahí las bolitas y ahí que podamos ver qué pasa. ¿Por qué con arcilla? Arcilla porque es lo que más se mantiene compacto y húmedo. Viste, cuando vos la arcilla le haces una bolita, la dejás que se seque al sol y queda dura. En cambio la tierra se va a deshacer. Entonces las bolitas guardan las semillas, esa arcilla se va a humedecer y las semillas van a poder prosperar. Por eso el barro. Y también esta vuelta, cuando hicimos acá, le agregamos lana, pedacitos de lana, pensando en que las semillas van a caer de un avión y que muy probablemente se puedan romper. Entonces la lana lo que hace es como que entrelaza más la arcilla y la mantiene más compacta. ¿Cómo las lanzan a las bolitas de arcilla? Y esta vuelta contrataron, se juntó plata con auspiciantes y otras movidas y donaciones, ¿no? que se han hecho para que se pueda pagar el vuelo de esta avioneta y que pueda tirar las bolas. Las bolitas, la avioneta no puede llevar mucho peso, entonces también te limita a la cantidad que puedas tirar. Pero esta vuelta se tiró así. También han tirado los chicos, ¿no?, en el secundario, en el proyecto Árboles para mi pueblo. Para mi pueblo creo que ellos también han llevado bolitas. ¿Se lanzan por grupos o separadas? No, la mezcla es, se tiran todas las semillas juntas, de todo lo que haya, de nativos, de pastos, ¿no? Y se mezclan todo, entonces en una bolita hay un montón de arcillas de diversas especies, digamos.
¿Cuántas semillas ponen por bolita de arcilla? Es como 5 partes de arcilla y una de semillas. Es así aproximado. ¿Qué tipos de semillas ponen? Se pusieron de nativos, de pastos, de granilla, flores, menos de mosqueta. Obvio, pino, claro. También se mezcla con un poco de bosta, la mezcla, para que también tome dureza, y la bosta hay que ver que no tenga semillas de mosqueta, porque si no es un tema. Nos reencontramos en el próximo capítulo de Mapu Kimun, Conocimiento de la Tierra. Las palabras florecen en la voz de los pueblos originarios. No estamos solos, aprendemos del pueblo tehuelche mapuche. Un programa de radio realizado por el EIB, Educación Intercultural Bilingüe de Chubut, y los alumnos del Colegio 774 de Puyén.